8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el agrado de saludar ya con el ex viceministro de Telecomunicaciones, Adrián Ibarra, que está con nosotros. ¿Cómo está, Adrián? Buenos días. Bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Como lo escuchamos en la introducción, CNT ha sufrido un ataque informático de gran alcance, al punto que se suspendieron algunas de sus actividades. Las autoridades dicen que la información de los clientes de CNT está resguardada, está a salvo, no se ha perdido ni se ha filtrado. ¿Podemos tener en realidad la garantía de que eso sea así? ¿Y cómo entender que CNT no tenga las seguridades del caso para evitar que esto le suceda? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis, y un abrazo fraterno a todos quienes nos escuchan a través de Pichincha Universal. Para mí, honrado en estar en su espacio como siempre. Radio Pichincha, por favor. Radio Pichincha. Bienvenido, buenos días. Efectivamente, como tú lo mencionabas, Licenia, la cosa y el ataque que ha recibido CNT desde el 13 de julio, debo decirlo así, es de una magnitud grande. Y creo que también no se están tomando las alertas, no se está tomando la situación como debería y con la seriedad que debería manejársela. Y un poco para entender a qué nos referimos con este ataque cibernético, creo que lo primero es entender la modalidad a la cual CNT ha sido expuesta. CNT ha sufrido un secuestro de su información, un ransomware como lo llaman, digamos ya desde la parte técnica, en donde se habla de que hay alrededor de 200 gigabytes de información que han sido secuestrados desde el 13 de julio, lo cual tiene dos objetivos, ¿no? El primero, destruir la información en el caso de que no se llegue a cumplir con la extorsión a la que está prevista dicha información, lo cual tendría una afectación muy grave, ya que hay que recordar que CNT es quien resguarda y quien brinda servicios a todo el Estado ecuatoriano. Es decir, es la nube principal donde se resguarda la información, donde podemos encontrar información privada, información pública e información confidencial. Entonces, esto tiene una gravedad mucho más allá de lo que pueda pasar con los servicios de CNT, que como tú bien lo mencionaste también, Licenia, tiene problemas ya en facturación. Se habla de que desde el 13 de julio ha tenido ya alrededor de 40 millones de dólares de pérdida al no poder facturar los servicios que se brindan diariamente en CNT. Aproximadamente alrededor de 5 millones de dólares diarios son lo que estaría perdiendo la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por esta afectación, que tiene que ver básicamente con servicios de facturación y de servicio al cliente. Tampoco, entiendo, se pueden hacer reparaciones, lo cual ha dejado en indefensión y le ha dejado muy blanda a una entidad que por ende también debería ser quien, al brindar los servicios de resguardo de información y de backup de todo el Estado ecuatoriano, debería tener las mayores protecciones. Lo que vemos que realmente no ha pasado, no se ha tenido y que está sufriendo hoy por hoy un ataque que puede tener un desenlace inesperado. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Ahí la duda digamos, que me queda es, digamos, ¿qué nivel de perjuicio puede tener la empresa como tal y los clientes por la información que estos hackers tienen, a la que accedieron? ¿Cuál es el nivel de perjuicio que puede tener la empresa, digamos, desde el punto de vista económico, no sé si también administrativo, qué sé yo, y los clientes, ¿no? Porque también está la información de los clientes y de los ciudadanos en general, porque usted muy bien decía, CNT maneja información del registro civil, del IES, etcétera, etcétera. Definitivamente la afectación es muy grande, Alexis. Ya lo vemos hoy por hoy, lo vi en un diario de circulación nacional el día de ayer. No se pueden hacer temas de reparación, no se pueden facturar, que eso es algo súper importante. Es decir, hoy por hoy la CNT está brindando servicios y no tiene esa visibilidad para poder hacer las recaudaciones previas. Ya pasaron la fecha de corte en la mayoría de casos para quienes son abonados del sistema de CNT, entonces estos valores no van a poder retornar, no van a poder ser recobrados por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Y es algo también palpable lo que podemos ver en hasta dónde podría llegar la sensibilidad y lo grave de este ataque, la itinerancia que ha tenido el registro civil en estos días, que yo me atrevo a decir que mucho tiene que ver con este ataque que recibió justamente la CNT. Entonces, todas las entidades que hoy por hoy, estatales, públicas y privadas, que tienen servicios contratados con CNT, ya sea en su nube, servicios de itinerancia, servicios como proveedor de Internet como tal, se podrían llegar a ver afectados porque este ransomware lo que va a hacer en su momento
es deteriorar la operatividad, deteriorar justamente la calidad de servicio de la propia Corporación Nacional de Telecomunicaciones, y eso sería algo gravísimo para la empresa. Ingeniero Ibarra, ¿cómo entender que volvamos a tener estos episodios cuando en la anterior administración el exministro de Telecomunicaciones nos había prácticamente jurado que estas cosas no iban a volver a suceder? ¿Cómo entender que sea la CNT, la del Estado, a la que le pasen estas cosas y no le pase a Claro, no le pase a Movistar, a una CNT que está en la lista de los posibles activos a privatizar? Esto de todas maneras va a causar un prestigio incluso a nivel de los usuarios, porque yo creo que un usuario va a pensar en contratar un plan con CNT, si es víctima de este tipo de situaciones, mejor me voy con Claro, me voy con Movistar. Y el Estado también puede decir, no, el CNT tiene estos problemas, hay que venderla rápido. O sea, ¿cómo entender toda esta situación? Bueno, la pregunta más bien ahí, Licenia, es cómo no iban a pasar este tipo de cosas cuando el manejo administrativo de CNT, justamente en la época del señor Michelena y de la señora Marta Moncayo, ha sido un desastre. Un desastre que yo lo relaté a finales del año anterior, un desastre que lo denuncié, donde una empresa pública perdió el 20% de ventas en un año, donde la Corporación Nacional de Telecomunicaciones perdió $200 millones en ventas en un solo año, donde se perdieron más de 50% de suscriptores en servicios de telecomunicaciones en un solo año. Con todo ese mal manejo, que ya vemos hoy por hoy que la negligencia no solamente estaba en el tema comercial, sino que la negligencia también estaba en todo lo que tiene que ver a la parte tecnológica y a la parte de seguridad. Entonces, hoy por hoy, esto es fruto de esa negligencia, de esa ignorancia y de esa administración que no pudo realmente sostener el core de la empresa, que es la seguridad, y brindar justamente un servicio óptimo a sus abonados. Entonces, la situación es muy grave. Yo concuerdo contigo, parecería que hasta son acciones predeterminadas para que la empresa pública pierda su valor en el contexto corporativo y después se la quiera privatizar a un precio que realmente tendría, como en el argot criollo decimos, a precio de gallina con COVID. Entonces, esto no podría darse, realmente es algo muy preocupante y vuelvo y lo repito, creo que las autoridades actuales no están tomando justamente el problema con la seriedad que realmente lo requiere. ¿Esta situación del hackeo de información puede ser el resultado de esa mala gestión anterior, ingeniero Ibarra, o no? Evidentemente, y me ratifico en eso, Alexis, es totalmente culpa y es totalmente un efecto de esa mala administración, de esa negligencia que se tuvo en cómo se manejó la CNT, por parte de la señora Marta Moncayo, por parte del ministro Andrés Michelena, y aquí están los frutos de esa mala administración. ¿Qué medidas debería tomar la actual ministra de Telecomunicaciones, las autoridades que ahora están a cargo también de CNT, para evitar que esto suceda nuevamente? Bueno, lo primero, desde la parte técnica, tomar todas las acciones necesarias para que la afectación de la información sea menor y para que también no se vean afectados servicios ya de terceros. Yo decía, la gravedad de esto realmente llega a ser algo incalculable porque en toda esta información que ha sido secuestrada, que hoy por hoy ya no se sabe si esta información secuestrada ya puede estar destruida o esta información ya puede haber sido vendida, que eso sería algo gravísimo por todas las bases de datos que CNT resguarda dentro de su nube. Recordemos, está el Registro Civil, IES, están Fuerzas Armadas, está la propia SNAI. Entonces, realmente el contexto de hasta dónde puede llegar el alcance de todo el daño y el perjuicio que se puede realizar a actores como CNT, a actores terceros y a los propios y a nuestra información privada que se encuentra dentro de CNT, realmente es algo muy, muy grave. Primero, entonces, se deberían tomar acciones tecnológicas para evitar justamente que esto se siga propagando, y lo segundo, tratar de reparar y colocar los bloqueos necesarios, colocar las barreras de seguridad tecnológica necesarias para que esto no vuelva a suceder. Restablecer lo más rápido los servicios de CNT para que no siga perdiendo dinero, porque día a día está perdiendo alrededor de $5 millones por los temas de no poder facturar, y también así poder restablecer en algo la normal, digamos, entre comillas, de operación de CNT. Ingeniero, le traslado una pregunta que nos pide le planteemos uno de nuestros oyentes a través de las redes, y es, bueno, usted hace un momento se refería a los niveles de
de afectación que ha tenido la empresa durante los últimos años, gente que dejó de ser suscriptora, que digamos terminó sus contratos, etcétera, etcétera. ¿Cuántos ingresos reportaba CNT hasta 2017 y cuántos ingresos tiene hoy en día la empresa? No sé si tiene ese dato. Sí, claro. CNT hasta 2017 reportaba unos ingresos cercanos a los 1.000 millones de dólares en ventas anuales. Y debo decirlo con mucha pena, el gobierno anterior entregó la CNT con 200 millones de dólares menos en ventas. Entonces, esto solo realmente, solo podría responder a un plan, como les digo, que hasta parece predeterminado para que la empresa pública sea vendida luego a un precio mucho menor de lo que realmente vale, lo cual beneficiaría también a los actores privados, y es algo que concuerdo con lo que decía Licenia, ¿no? Al tener una empresa pública que de alguna manera es reguladora de mercado, con un mal servicio, con malos, digamos, estándares de calidad, lo que van a hacer las personas y los abonados, todos los suscriptores, es irse a empresas privadas, con lo cual estas ganarían, digamos, de esta participación de mercado que a CNT le ha costado muchos años, mucha inversión estatal. En su momento se le llegó a llamar la joya de la corona, pero eso es gracias a todo también el impulso desde el Estado para tener una Corporación Nacional de Telecomunicaciones fuerte, porque si no, lo que va a pasar es regresaremos a esos tiempos donde teníamos entidades como Andinatel y Pacifictel, que lo único que eran botines políticos y eran hoyos negros donde había demasiada corrupción y donde no se daba un servicio adecuado para lo que tiene que ver en los servicios tecnológicos a los ciudadanos. Ingeniero Ibarra, las autoridades de CNT han reconocido que el ataque fue de alta sofisticación. ¿Qué hacen estas personas que realizan estos ataques con la información que obtienen? Yo no estoy diciendo que en este caso, como las autoridades han dicho, que no ha habido fuga de información, que la información está a salvo, pero supongamos que es el escenario contrario, que ellos tienen y se hicieron de esta información. ¿Qué hacen ellos con esa información? ¿Cuál es el riesgo de que estos piratas informáticos, si los podemos llamar así, tengan esa información? ¿Cuál es el riesgo para los usuarios de CNT y para las instituciones cuya información está guardada en CNT? Bueno, los ransomware, estos ataques, básicamente tienen dos objetivos. Al tener secuestrada la información como tal, lo que realizan en la eventualidad de que no se llegue a pagar la extorsión, es decir, el rescate de la información y la liberación de esta, lo que pueden hacer los hackers tranquilamente es, una, o destruir la información, lo cual afectaría la operación, digamos, de la entidad que poseía la misma, así también de terceros que tenían la información dentro de CNT en este caso, y la otra es vender la información, que eso también es gravísimo, ¿no? Entonces tendríamos, al igual que ya tuvimos casos en el gobierno anterior de bases de datos que pululan en las redes sociales y que se compran por precios, en donde se encuentra información privada, información confidencial de las personas, y no se diga, y sería algo gravísimo que también se comience a vender información confidencial del Estado ecuatoriano. Eso sería algo realmente muy, muy grave para lo que tiene que ver ya con la seguridad del gobierno como tal. ¿Y hay hasta el momento algún reporte, ingeniero, sobre las investigaciones? Digamos, ¿hay una unidad para investigar delitos informáticos? ¿Hay alguna respuesta, algún resultado o nada todavía? De lo que tengo entendido y hasta donde he podido recabar, la Fiscalía se encuentra en las indagaciones previas. Tomará algún tiempo desde la parte legal como tal poder establecer cuál fue el modus operandi y establecer, digamos, alguna ruta de quién tiene o cuáles fueron los actores que realizaron este delito, este ataque. Eso creo que tomará algún tiempo, pero lo más importante, como te menciono hoy por hoy, Alexis, es recuperar la normal operatividad de la empresa y restablecer la seguridad de los datos, y que si es que hubo fuga de información, también yo creo que es importante que aquí sea transparentado, que aquí se sepa que existe un riesgo de que información fue destruida, de que información fue fugada, y que estas bases de datos podrían estar hoy por hoy comercializándose en mercados internacionales, en el propio mercado nacional. Ingeniero Ibarra, ¿y cómo se puede saber si hubo o no esa fuga de información? Porque nos pueden decir, no pasa nada, todo está, como nos decía el señor Michelena, ¿no? Todo está a salvo, somos el país con la mejor seguridad, y resulta que tuvimos varios episodios de estos en esa administración. ¿Quién nos garantiza que esa información en realidad no se haya fugado? Las autoridades, para tranquilizar a la gente, le pueden decir, no pasa nada, todo está bien resguardado, pero ¿cómo tenemos esa certeza? Licenia, me temo ahí sí que como ciudadanos debemos confiar en la transparencia que tengan las autoridades acerca de este tipo
de eventualidades como tal. Ahora, que en un futuro cercano nos vamos a poder dar cuenta si es que hubo fuga de información. Recordemos eventos a nivel mundial como los Wikileaks. Entonces, es información que en algún momento sale a la luz pública, entonces, de alguna manera, la opinión y la sociedad se da cuenta que esta información fue filtrada, que esta información realmente se encuentra en otras páginas y que se puede ver de manera transparente. Lo más grave ahí, yo pienso, es entender que esta negligencia pudo y está hoy por hoy destruyendo una de las entidades más exitosas que ha tenido el gobierno, como es la empresa pública, la CNT. Y eso realmente es algo que también le da un gran reto a quienes están a cargo hoy por hoy del sector de telecomunicaciones, hoy por hoy de la CNT, en restablecer lo que en su momento fue la joya de la corona para beneficio de todos los ecuatorianos y de quienes tienen sus servicios ubicados en CNT. ¿La Asamblea desde el rol de fiscalización debería tomar partido en este caso, ingeniero, o no? ¿O debería, digamos, como lo viene haciendo desde hace rato en los temas importantes, seguir ocupados de exhortos que no tienen ningún tipo de validez jurídica? Alexis, yo creo que lo primero es entender que este es un evento sumamente importante y de mucha sensibilidad para el Estado, para el gobierno y para todos los ciudadanos. La Asamblea tendría que tener la obligación de realizar una fiscalización minuciosa sobre qué acciones tomaron las autoridades que manejaron la CNT para que esta fuga de información no se haya suscitado como hoy. Y lo otro adicional es entender también qué acciones se están tomando para que estos eventos no se vuelvan a repetir en un futuro. Creo que es parte de los roles de la fiscalización que tiene que realizar la Asamblea Nacional, donde se deben tomar acciones, como te digo, muy enfáticas, acciones inmediatas también para que el daño sea menor. Ingeniero, ¿qué tipo de información se alberga allí? ¿Números de cédula, nombres completos? ¿Qué tipo de información? Porque usted dice que es muy grave esto, ¿no es cierto? Pero para que todos quienes nos están escuchando y siguiendo en redes sociales lo entiendan, ¿qué tipo de información se guarda allí? Que uno posiblemente ni uno mismo sabe, como usuario, qué tipo de información de uno está allí. Partamos de que lo principal, ¿no? Tú lo mencionabas, la base de datos del registro civil se almacena dentro de la nube, es decir, todos los datos de las personas, todos los datos biométricos de las personas, los datos de huellas dactilares de las personas, firmas de los ciudadanos, ya datos como estado civil, datos como fechas de nacimiento, todos estos datos se encuentran ahí. El problema de la fuga de datos es que así como tú puedes visualizar los datos, también los podrías modificar y utilizarlos en tu libre albedrío. Entonces ahí es donde me refiero a que esto es un tema mucho más grave de lo que realmente podría suceder. No estamos hablando solo de la pérdida económica de CNT, sino de bases de datos de temas incalculables. Imagínate lo que puedes hacer con una base de datos de millones de personas en códigos de huellas dactilares en el mundo. Eso es algo muy grave que realmente puede tener consecuencias inesperadas. Tenemos también información ahí de entidades del gobierno como el IES, ahí se encuentran, por ejemplo, planes de presupuestos, el tema de manejos de todo lo que tiene que ver con medicinas, para lo que son los hospitales del IES. Tenemos el tema de grupos de seguridad, las Fuerzas Armadas, se encuentran, digamos, todas sus bases de datos de lo que puede ser público y también de lo que puede ser confidencial, se encuentran hoy por hoy en esta nube. No sabemos si esa información fue fugada o no. Y si es que ha pasado eso, yo creo que es parte de la responsabilidad de las autoridades hoy por hoy hacerlo transparente para que también las entidades terceras que tenían sus servicios o que tienen sus servicios con CNT tomen los resguardos necesarios para que el daño por esta fuga de información sea, digamos, lo menos o que la afectación sea la menor posible. Digamos, esta gente que logró acceder a esta información, con esa información puede chantajear, puede negociar, puede sacar beneficio de cualquier tipo, ¿no? Evidentemente, al manejar la información, Alexis, ya realmente lo que puedas hacerlo, desde comercializarla, desde editarla, desde utilizarla para, digamos, realizar otros actos ilícitos, ya realmente parte de lo que el secuestrador o de lo que los hackers quieran hacer con la misma, ¿no? Es gravísimo el tema y, como te digo, creo que aquí sí ha faltado una respuesta mucho más clara de parte de las autoridades y tomar este tema con la seriedad del caso que se merece. ¿Y entre esa información hay datos financieros también o esa información financiera se lo guarda en otro espacio? Partamos, Licenia, de que en
en la nube de CNT se encuentra todo el Estado. Entonces el Ministerio de Finanzas como tal tiene ahí justamente todas las bases de datos de los movimientos financieros. El Banco Central también tiene sus bases de datos. Todo el Estado ecuatoriano tiene su conglomerado de información en la nube de CNT, en justamente en donde se ha realizado este ataque, por lo cual te digo, la verdad que espero yo que las autoridades sean transparentes en este tema, espero que se tomen las medidas necesarias, porque si no, vamos a ver en el poco tiempo justamente hasta dónde va a llegar la afectación de esta fuga de información. ¿Qué tan factible es que puedan los funcionarios de CNT, quienes están encargados del área tecnológica, recuperar esta información, ingeniero? Bueno, una vez destruida, la verdad partirá mucho de cuáles hayan sido también las normas de los backups y de las, digamos, bases de datos adicionales, que en este caso se llaman de redundancia. Porque tengo entendido que está encriptada, es decir, solo el hacker sabe qué es lo que tiene. Claro, o sea, lo que termina pasando es que la información encriptada, el hacker la desencripta y, digamos, ya tiene una visualización normal de cómo estaría la información. Recuperar la información depende mucho de cuáles hayan sido las políticas en este caso, de los ingenieros tecnológicos en CNT para tener las redundancias necesarias, es decir, bases de datos de backups adicionales para restablecer o en caso de este tipo de eventualidades. Si es que hay en algún momento información a la cual no haya tenido un backup, no haya tenido un sistema de redundancia, en el caso de destrucción de esa información, evidentemente se pierde y eso, claro, es una de las afectaciones más graves a las que puede llegar este tipo de ataques, ¿no? ¿Estos ataques, ingeniero Ibarra, son sorpresivos o hay señales que les puedan alertar a las autoridades o a los que están encargados de estas entidades de que estas cosas van a pasar? ¿Son así sorpresivos o sí hay señales que se puedan notar como para actuar antes y evitar estas cosas? Bueno, estos ataques son sorpresivos cuando no tienes las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Esto, para hacer un símil, es como que la persona o los ciudadanos, digamos, me robaron la casa, pero dejaba la puerta abierta. Seguramente si uno pone seguro, si uno pone las aldabas necesarias, va a tener justamente, o la alarma, va a tener justamente avisos para que los ladrones no ingresen a tu hogar. En este caso es básicamente lo mismo. Si es que no se tomaron y no se tenían las medidas necesarias en seguridad, evidentemente nunca tuvieron alertas de que tenían estos ataques. Si las medidas de seguridad fueron innecesarias, justamente nunca iban a tener señales de que se iba a realizar este ataque. Y por lo que vemos y por realmente la gravedad del tema, porque no es menor que la corporación y la CNT hoy por hoy esté perdiendo $5 millones diarios por no poder facturar, entonces evidentemente aquí vemos que sí les cayó de sorpresa y que nunca existieron estas medidas de seguridad tan necesarias al ser justamente una empresa que brinda servicios de tecnología para terceros, y más cuando estamos hablando de todo el Estado ecuatoriano. Hay preguntas, ingeniero Ibarra, de las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales. ¿Las tarjetas de crédito también pueden estar como parte de esta información que ha sido posiblemente filtrada? Datos de tarjetas de crédito. Bueno, desconozco la verdad qué entidades y cuáles son los clientes particulares que tienen sus datos en CNT. No me atrevería yo a decir que haya información financiera privada de bancos o de empresas privadas en CNT, y ahí es donde te digo, lo importante de esto es que las autoridades tengan esa transparencia de decirle a la ciudadanía hasta dónde pueden llegar los efectos de este ataque. Mientras no tengamos eso, la verdad, lo que podemos hacer, quienes estamos en el sector, quienes tenemos, digamos, cierto nivel de conocimiento en lo que tiene que ver con estos ataques, es un poco elucubrar sobre hasta dónde podrían llegar y los efectos mayores de estos daños que pueden causar estos ataques. Mira que hay una serie de preguntas, ingeniero Ibarra, de las personas que nos siguen en redes sociales. Preguntan si en la base de datos, si en esta nube hay, por ejemplo, información del IES, y si esta información es sujeta a modificación una vez que podría haber sido filtrada, ¿puede aparecer como que tengo un préstamo sin haberlo solicitado o puede aparecer como casado siendo soltero? Como hoy por hoy los trámites son de manera digital, como hoy por hoy tenemos muchos trámites que no se hacen de manera presencial, con la información que pueden tener de las entidades, podrían realizarse este tipo de hackeos adicionales.
Hay organizaciones maliciosas, organizaciones delictivas mundiales que lo que hacen con esta información es justamente clonarla y utilizarla. Recordemos que en el sistema financiero privado, cuando a ti te clonan tu tarjeta de débito, estas organizaciones que llegan a ser hasta internacionales, lo que hacen es justamente eso, ¿no? A través de terceros, a través de otras entidades, justamente llegan a hacer estos consumos, lo que nosotros llamamos los débitos indebidos, ¿no? Que realmente son bastante comunes también. En el sistema financiero privado, ojo, algún banco con el nombre de nuestra provincia ha tenido episodios de estos muy frecuentemente. Exacto, entonces imaginémonos si un banco con una base de datos, digamos, pequeña en relación a todo lo que maneja CNT en función de todo el aparato estatal, tiene este nivel de riesgo y este nivel de afectación para sus usuarios, lo que podría llegar a pasar con toda la información que se pudo haber fugado o que podría estar en riesgo hoy por hoy, realmente es algo muy, muy grave. Muy bien. Parece que nos estaban escuchando en la bancada de UNES. Doña Victoria de Sintonio, asambleísta por UNES, ha tuiteado hace unos minutos: nos hacemos eco de la preocupación de clientes de CNT por ataque informático que sufrió la empresa pública. He remitido una solicitud de información para conocer qué medidas se tomaron y se adoptarán para salvaguardar los datos personales de los usuarios y entidades estatales. Muy bien, la Asamblea también asumiendo ese rol de fiscalización al que nos referíamos hace un momento con nuestro invitado. Creo que por ahí vamos cerrando, ¿no? No tenemos nada más ya. La próxima le invitamos para hablar de las elecciones 2023 de Ingeniero Ibarra. Encantado, Alexis y Licenia, más bien, muy honrado como siempre de estar en su espacio y esperemos realmente que las afectaciones para todos quienes tenemos algún servicio en CNT y nuestros datos en alguna entidad del Estado sean las menores, porque no quisiéramos sorpresas, y que realmente se acabe esta negligencia, ¿no? Que realmente la CNT vuelva a ser esa joya de la corona perteneciente a todos los ecuatorianos y que realmente este tipo de eventos no se vuelvan a dar. Muchísimas gracias al ingeniero Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, que ha estado con nosotros. Gracias, Adrián. Fuerte abrazo. Muchas gracias.